Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Continuamos estas jornadas con esta mesa redonda que lleva por título La relación fe-razón en la tradición cristiana y en la modernidad. Comenzamos presentando a nuestros ponentes, don Enrique Martínez García y don Manuel Lázaro Pulido. Don Enrique es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, con la tesis Persona y Educación en Santo Tomás de Aquino. Formado en la Escuela Tomista de Barcelona, es profesor catedrático de Filosofía en la Universidad Abat Oliba, en donde actualmente es director del Máster Universitario en Estudios Humanísticos y Sociales y coordinador del Grupo de Investigación Persona y Vida Personal. También es coordinador adjunto del Programa de Doctorado en Humanidades para el Mundo Contemporáneo y responsable de su línea Filosofía y Pensamiento en la CEU, Escuela Internacional de Doctorado. También dirige el Instituto Santo Tomás de la institución valmesiana y también su revista Espíritu. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás, siendo miembro de su consejo directivo, y su línea de investigación principal es la metafísica de la persona y sus implicaciones en el conocimiento y en la educación. Interviene también don Manuel Lázaro Pulido. Actualizado. Eso lo tuve que enviar ayer. Vale. Que es... No leas todo, Vale. Que es investigador distinguido, es catedrático de investigación en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja, desarrollando el proyecto piloto de investigación denominado Fundamentos Humanistas de la Modernidad Jurídica y Política, elementos sincrónicos y diacrónicos. Es profesor de Filosofía en el Instituto Teológico de Cáceres, en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, y profesor de Filosofía y Teología en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe. También es miembro de varios grupos de investigación como Prosoparlam, Universidad del País Vasco, en la Universidad del País Vasco, Pensamiento y Tradición Jesuítica en la Modernidad Temprana, en la Universidad de Loyola, Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, o Pensar España en la Universidad Francisco de Vitoria también, por ejemplo. También es investigador del Centro de Estudios Filosóficos y Humanísticos de la Universidad Católica Portuguesa en Portugal, del Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas en la Universidad Pontificia de Salamanca y del Instituto de Estudios Hispánicos de la Modernidad. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura. Bueno, pues muchas gracias. Pues sin más dilación, una vez realizadas las presentaciones, pueden comenzar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que tiene que comenzar él, porque como a él le tienen con un don en mayúscula y a mí con un don en minúscula, yo creo que él es el maestro, ¿sabes? Yo aquí, claro, como yo soy escotista y él es tomista, pues nos tienen más pequeñitos, pero aunque el pensamiento es mayor, pero bueno. Entonces, como tienes la D en minúscula, empieza tú, Enrique. Enrique, empieza tú. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Hablamos? ¿Discutimos? ¿Cómo lo habéis pensado? Que esto es una mesa redonda. Bueno, Enrique, hable usted, por favor. Porque la seriedad, y después yo ya te digo, lo habéis marcado vosotros, mira, una de minúscula. Yo no he hecho cartel. Que no, lo digo de broma. Los segundos, haciendo gala de los 8 nietos que aporto aquí encima de la mesa y siendo uno de ellos, Rodrigo, cuyo santo se celebra el día de hoy, pues voy a empezar. No tienes que hacerlo. Bien, pues nunca fue caballero por dama tan bien presentado. Gracias, Paula. Bueno, vamos a ver qué puedo decir. No sé, ya he dicho ya. El tema que me encargaron fue el del sentido de la primacía de lo teorético en la vida humana según la enseñanza de mi maestro Francisco Canals. ¿Esto es así o no? Lo digo porque si no, Sí, ¿no? es así. Bien. Todo esto en el marco de la relación entre razón y fe, que es el tema
propio de la mesa que nos ocupa. La cuestión inicial es, digamos, la planteo a partir de unas palabras precisamente de Canals, de Francisco Canals, máximo representante de la Escuela Tomista de Barcelona. Dice así en un escrito breve, muy sustancioso, la analogía de Santo Tomás y la dialéctica hegeliana. En nuestra situación contemporánea, una de las influencias más decisivas que han conmovido y desintegrado la tradición filosófica gestada en el mundo cristiano a partir de las grandes certezas racionales del pensamiento griego incorporadas a la inteligencia de la fe por los grandes doctores y con la que Santo Tomás de Aquino había elaborado el edificio doctrinal más sólido y coherente, es, sin duda, la seducción de la dialéctica, el método de pensamiento característico del movimiento y de la aspiración de totalidad sistemática de las grandes síntesis idealistas. En efecto, para mí, la modernidad ha quedado profundamente seducida y afectada por la dialéctica hegeliana en todos los ámbitos de la realidad. Y ello ha supuesto una pérdida de la unidad según síntesis, expresión muy cara a Francisco Canals, que está tomada del Segundo Concilio de Constantinopla, cuando en el misterio de la Encarnación se afirma que la divinidad, la naturaleza divina, se une a la naturaleza humana en la persona del Verbo según unidad de síntesis, según unidad de composición. Pues bien, la pérdida de la unidad según síntesis entre fe y razón se manifiesta de modo singular en la dialéctica contemporánea entre teoría y praxis. En efecto, en este planteamiento contemporáneo, teoría y praxis son irreconciliables. La teoría no mueve a la praxis no se ordena a la teoría, y ahí tenemos como paradigma la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Un ejemplo de esto, muy claro, manifiesto, la vida académica. La vida académica en nuestros días, en donde impera el utilitarismo, la productividad. El proletario productor y el sofista que lo justifica, en palabras de Joseph Pieper, en un escrito simpaticísimo. ¿Qué es lo académico? En efecto, la esclavatracia se sigue riendo a carcajada batiente del filósofo que contempla los cielos. Canals da una respuesta, a mi modo de ver, magistral a esta cuestión. Lo hace siguiendo a Aristóteles y a Santo Tomás, tratando de mostrar la unidad según síntesis entre teoría y praxis a la luz de la que hay entre fe y razón. Y, por si alguien quiere ir a sus textos, hay una conferencia, una ponencia que impartió en el año 76 en el Congreso Internacional Teoría y Praxis, titulada Teoría y Praxis en la perspectiva de la dignidad del ser personal. Un escrito breve y muy iluminador. Y luego, su obra metafísica más importante sobre la esencia del conocimiento, cuya 6ª parte se titula La palabra del hombre en la vida humana, que tienen que leer obligatoriamente mis alumnos de Metafísica 2, y en donde expone, a mi modo de ver, de forma admirable esta cuestión. Algunos textos estarán sacados de él. Bien, comienzo. Voy a mirar son 12:15. Hasta la 1 más o menos. Hasta la 1 los Hasta dos. la 1 usted y luego... Ah, yo también. Ah, qué bien. Sí, ¿no? Estupendo. ¿Del mediodía o 40? Está genial. Vale, 40 minutos. ¿40 minutos? Sí. Vale. Perfecto. Entonces, Yo voy avisando cuando queden 5. perfecto. Gracias. El primer punto es algo así como el estado de la cuestión, que en ese escrito Teoría y Praxis en la perspectiva de la dignidad del ser personal, Canals, digamos, nombra como absolutización de la praxis.
La tesis, ahora cita el prólogo del Fausto de Goethe, la tesis de que en el principio era la acción es el mensaje nuclear de una ética en la que no hay otro imperativo que la autorrealización por el hombre, por una actividad incondicionada, no ordenada a otro fin que a la propia actividad. Recuerdo un político español, no digo el nombre, pero bueno, fue ministro, se bañó en Palomares y estaba también presidente de la comunidad gallega, en fin, que decía, y esta es, al principio era la acción, la más perfecta interpretación del Evangelio de San Juan. Bien. Pues esto consiste en la renuncia del hombre fáustico, expresión de Canals, ¿no?, para significar al hombre contemporáneo, la renuncia del hombre fáustico a la felicidad, a la quietud, al descanso contemplativo, optando por sostenerse perpetuamente en el movimiento. Es aquello que expresaba en el poema, se expresaba en el poema de Cavafis, que luego cantó Lluís Llach, y que parece que es como símbolo de todo el procés. Lo importante no es Ítaca, sino el camino. Y cuando se llega a Ítaca hay que volver a comenzar. Volver a comenzar. Dale con la matraca. Ir más allá. O como decía Lessing, si Dios me ofreciera la verdad y la búsqueda, en una mano y en la otra, pues preferiría la búsqueda. Sigue diciendo Canals, la absolutización de la praxis implicada en la negación de un fin distinto de sí misma, viene a ser tal vez el más profundo ejercicio de la idolatría antropocéntrica, de autoadoración del humano entendido como constituido por la libre actividad del hombre. Y decía Aristóteles que si el hombre fuera lo más excelente del universo, la virtud máxima no sería la sabiduría, sino la prudencia. Pues bien, la negación de un bien superior al hombre mismo deja sin sentido la primacía de la teoría y absolutiza la acción humana. Canals muestra entonces dos consecuencias. La primera, que este antropocentrismo práctico elimina la contemplación del mismo hombre en su ser. Nihilismo que niega el ser subsistente personal del hombre, que deja por tanto de ser contemplado en su singularidad personal como aquello dignísimo de toda la naturaleza, lo más digno de toda la naturaleza que dice Santo Tomás. Y entonces el ser personal queda diluido en relaciones sin sujeto, en una socialización impersonal. Dice de nuevo Canals, un literato conocedor del mundo de hoy podría fingir con fundamento en la realidad la biografía novelesca de este hombre a quien nadie miró. Mis amigos de la universidad están siempre esperando ver cuándo cito está, entonces ponen otra cruz, mira, ya lo he vuelto a decir. Hombre a quien nadie miró, que podría haber sido reiteradamente fotografiado, radiografiado, sometido a análisis clínicos, test psicológicos y cuyos datos podrían estar archivados en abundantes ficheros y memorias electrónicas. Esto lo escribe en el año 76, no sé qué diría hoy. La biografía de un hombre que, en su trágica soledad, perdido en lo público y sumergido en la socialización impersonal de pretendidas relaciones humanas, podría ser caracterizado con el título del hombre a quien nadie miró. Segunda consecuencia, la acción deja de ser moral. Se reduce a la actividad puramente poética, productiva. Es la artificialidad creadora de la que habla, por ejemplo, Clement Josset. No hay naturaleza, todo es azar, pero un azar creativo. Se puede hacer moralmente cuanto se puede hacer técnicamente, incluso pactar con el diablo, si técnicamente eso se puede realizar. Se hace. Decía un profesor también mío, maestro, José María Petit, que eso es lo que aparece al inicio de
los pastorets. Los pastorets son unas obras de teatro catequéticas muy tradicionales en Cataluña. Hoy en día, desgraciadamente, pues nos aparecen con esteladas ahí los pastorets, pero bueno, pero son muy catequéticos. La lucha de la virtud contra el pecado, ¿no? Los ángeles contra los demonios, hasta que nace Cristo. Les hago un spoiler: nace Cristo y entonces ya quedan todos derrotados, los demonios quedan derrotados, ¿no? Pero allí sucede lo siguiente, en una de ellas, de estas versiones. Dice: esta tesis, la de que todo es por azar, física y metafísicamente imposible, me recuerda el acto primero de la representación de los populares pastorets catalanes, en concreto la obra llamada L'Estel de Nazaret, del doctor Pàmies, en que, la estrella de Nazaret, en que en el acto primero, con el que se inicia la representación, se produce un diálogo entre el ángel fiel a Dios, Miguel, y el ángel caído, Lucifer, en el que este último le dice a San Miguel que él no ha sido creado por Dios, sino que el azar los creó a ambos. Tesis típicamente maniquea, pero que viene al caso recordar. El azar en la posmodernidad es creador. Hasta aquí, muy brevemente, ese estado de la cuestión, la absolutización de la praxis, de la acción humana. Para responder a esto, Canals pone con Aristóteles una objeción a la primacía de lo teorético en la vida del hombre, y es que la vida humana consiste en las acciones, puesto que la vida especulativa es superior al hombre. Lo encontramos en el libro 10 de la Ética Nicómaco. Pero esta vida que se menciona en esta frase de Aristóteles no debe entenderse solo en sentido genérico, la vida humana, sino la vida de la singularidad de cada hombre que actúa con dominio de sus actos, la vida personal, como aparece claramente cuando busca definir lo que es el ser personal, Santo Tomás, y entonces dice que las acciones son singulares y donde se manifiesta esa dignidad del que tiene dominio sobre sus actos, y por tanto el ser personal, es precisamente en las acciones, ¿no? Bien, primera de la suma, en cuestión 29, artículo 1. Personas, entonces, lo que tiene primacía en la significación análoga tanto de verdad como de bien. Esto daría mucho de sí para explicar, pero lo máximamente amado por sí mismo es el subsistente intelectual que tiene conocimiento de sí y dominio de sus propios actos, es decir, la persona, y lo que tiene primacía en el significado del término verdad es también el subsistente personal, porque él es inteligible para sí, y por eso puede vivir una vida personal comunicándose a sí mismo, abriendo su corazón al amigo, pues en el orden del conocimiento, y amando al otro por sí mismo, dándose a sí mismo al otro en la amistad, con un amor benevolente. Pero todo ello, toda esta vida personal del hombre, se da siempre mediante juicios de orden práctico que ordenan cualquier acción en la vida humana. Porque, como dice San Agustín, nadie hace algo queriendo que no lo haya dicho primero en su corazón. Este juicio práctico ordena toda la vida del hombre, también la vida teorética, porque el dedicarse a la vida teorética es fruto de una elección personal, resultado también de ese juicio, ¿no? Lo que pasa es que este juicio práctico que ordena las acciones y toda la vida humana están radicados en una inclinación natural previa y fundante, un ordo, un pondus, una inclinación natural a un bien que es la propia perfección. Y por esta inclinación, el bien humano es apetecido como fin último y no como un mero medio elegido en orden a otra cosa. Y es conocido el bien humano teoréticamente y no como fruto de un juicio práctico. El bien humano como fin que ordena toda la vida es conocido teoréticamente. Y luego ya vienen a partir de ahí todos los juicios prácticos. Dice Canals sobre la esencia del conocimiento: si no reconociésemos como una estructura e inclinación universalmente presente en todo hombre el deseo y a petición del bien humano como de algo no elegido en orden a otra cosa,
sino por sí mismo apetecido con voluntad natural, surgida desde la conciencia y contemplación del bien. Si negásemos la presencia intencional del fin último o bien supremo para el hombre en la intencionalidad apetitiva, tendríamos que reconocer el carácter vacío e inconsistente de todo deseo y la imposibilidad, por lo mismo, de toda elección, de toda volición libre. La vida humana, por tanto, se desarrolla con acciones, con juicios prácticos, pero se ordena a una plenitud teorética. Y siendo el fundamento del bien humano y de su dinamismo perfectivo la bondad divina, comunicativa de sí, la ordenación teorética de la vida humana no puede ser otra que a contemplar dicha bondad divina. Por eso afirma Santo Tomás que la inclinación natural más alta del hombre, según su naturaleza racional, es a conocer la verdad acerca de Dios. Y como dice Aristóteles al final de la Ética Eudemo, la virtud y la amistad se ordenan en última instancia a la contemplación de Dios. Y ahí es donde el hombre encuentra su felicidad. Porque la felicidad última de la criatura racional, dice Santo Tomás, está en lo que es principio de su ser, ya que algo es tanto más perfecto cuanto más está unido a su principio. ¿Cuál es el problema? Está afirmada la primacía de lo teorético, pero el problema para la vida del hombre es que no tenemos un conocimiento apropiado del bien divino con la sola luz de la razón. Dice Santo Tomás, Dios como fin al que se dirige el hombre excede la comprensión a la que puede llegar solo con la razón. E incluso este conocimiento teorético que puede tener el hombre de Dios con la sola luz de la razón, solo queda limitado a unos pocos que en contadas ocasiones pueden dedicarse a esta vida de contemplación, como reconoce el mismo Aristóteles, pensando en una finalidad exclusivamente en esta vida. Por eso, la vida humana consiste en las acciones, porque la vida especulativa es superior al hombre. Para dar respuesta a esta objeción, Canals comienza recordando la importancia que tiene la palabra en la vida del hombre. Primero, la palabra interior, verbum mentis, que en tanto que arraigada en la intención, en la ordenación al fin último, es verbum cordis, palabra del corazón. Cuantos acusan a Santo Tomás de intelectualista, que lean todo lo que dice acerca, entre otras cosas, de la palabra del corazón. Recomiendo la lectura de Jaime Bofill frente a la obra del padre Rousselot, El intelectualismo de Santo Tomás. El lenguaje mental es la perfección del entendimiento en acto. El concepto surge como el acto del acto, como el resplandor de la luz, dice Santo Tomás en el libro cuarto de la Suma contra Gentiles. De manera que la perfección del entendimiento es originaria y fundante respecto de la manifestación de la verdad. Es la perfección del entendimiento, que dice lo conocido, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, el concepto no solo es un conocimiento de esencia, sino un conocimiento arraigado en la perfección del sujeto cognoscente. Y por eso, la perfección del concepto surge de aquel en quien han arraigado las virtudes. Dice San Agustín, solo son conceptos y juicios sinceros y auténticos los que proceden del hombre que entiende, del que dice aquello que sabe. Por eso, para poder comprender el dinamismo perfectivo de la vida humana y su ordenación a la plenitud, que es la vida teorética, hay que entenderlo a la luz del perfeccionamiento virtuoso de la vida del hombre, ya sea en el ámbito técnico, la virtud del que sabe hacer bien, no sé, una carne en fricandó, podemos hablar luego de la receta, la virtud del que obra moralmente bien, ordenado por la prudencia, y la virtud del sabio.
en todos estos ámbitos, la perfección del sujeto cognoscente es la que permite decir una palabra perfecta, manifestativa realmente de la verdad. Pues bien, si volvemos a la pregunta sobre la primacía de lo teorético, que es lo que tenemos aquí, encima de la mesa, pues la suprema virtud intelectual teorética sabemos que es la sabiduría, que mueve conceptos y juicios, los juicios y conceptos más perfectos del entendimiento humano, sobre todo refiriéndolos al bien supremo divino. Pero como ya os he dicho, estos conceptos y juicios exceden nuestra capacidad de comprensión del bien divino. Y entonces Canals, para resolver esto, introduce curiosamente el tema de la amistad humana. Eso ya al final sobre la esencia del conocimiento. Introduce el tema de la amistad humana. Bueno, y nos recuerda que en el orden natural humano la perfección del concepto mueve a una comunicación de la propia perfección vital, personal. Eso es lo que se da en la amistad. Y así los amigos hablan con naturalidad entre ellos, revelando al amigo lo que hay en lo secreto de su corazón. Dice en varios lugares, ¿no? Les recomiendo principalmente el comentario al capítulo 15, versículo 15 del Evangelio de San Juan, pero en este caso dice: es propio de la amistad que alguien revele sus secretos a su amigo, pues por unir la amistad, los afectos y hacer de dos como un solo corazón, ya no parece que alguien saque fuera de su corazón lo que revela a su amigo. Estas son las palabras más perfectas en la vida del hombre, aquellas en las que uno manifiesta a sus amigos lo que es más íntimo en él, y así se mantiene aquella perfección de la intimidad en lo emanado vitalmente, ¿no? Claro, si uno dice, yo es que tengo 345.000 amigos en Facebook, pues no tienes ninguno. Esta amistad, ¿qué permite? Esta amistad permite palabras en las que se comunique lo justo y lo injusto, que es lo que constituye la vida política. Tenemos experiencia contigo en la vida política, ¿no? Aquellas palabras en las que se comunique virtuosamente pues las causas de las cosas en la vida científica, nada más ajeno a la verdadera vida intelectual, a la búsqueda de la verdad, que el conocimiento solitario, decía Canals. Por eso mi felicitación, que no lo he dicho al principio, he felicitado, por supuesto hay que comenzar por las damas, pero mi felicitación a la Asociación de Estudiantes San Isidoro de Sevilla, que pues no viven la búsqueda de la verdad en un conocimiento solitario. Mis felicitaciones sobre todo por eso, y luego pues por haber organizado también este congreso, ¿no? Esta amistad permite también la comunicación de la vida personal en la familia, sobre todo en la familia. He preparado todas las fotos que tengo con mis nietos. No, eso. Sin ella, sin esta comunicación de vida personal en la familia, dice Canals, no habría vida histórica. Este texto es muy significativo justo al final ya sobre la esencia del conocimiento. Toda posibilidad de vida histórica cesaría en la humanidad si no se diese en la vida personal, desde lo más íntimo de la vida doméstica y cotidiana, la comunicación amistosa en que la propia vida se transmite y comunica. Y cita entonces el Salmo: por nuestros propios oídos lo hemos oído, nuestros padres nos lo han contado. ¿Qué se transmite aquí? Lo propio del viviente personal, la experiencia, el recuerdo y el amor. Me gusta apuntar aquí que este Salmo, por nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos lo han contado, se lo enseñó San José a nuestro Señor. Se lo enseñó. Y entonces, lo que sigue del Salmo, ¿no? Le narró a él, que es el autor de todo lo que se narra, pues todas las obras que Dios había hecho con su pueblo. En aquel ambiente familiar, San José le contó al niño Jesús ni más ni menos que las grandes obras misericordiosas que Dios había tenido con su pueblo. Y el niño Jesús lo escuchó
y pudo decir, con nuestros propios oídos lo oímos, nos lo contaron nuestros padres. Ahí nace la vida histórica. Ahí nace la vida histórica. Así que si uno tiene hijos y nietos, que siga contándole a sus hijos y a sus nietos, a pesar de cómo está el mundo. Y entonces, ya voy terminando. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. 5 minutillos. Pues voy justo al final, ¿no? Porque claro, hasta ahora no he hablado de la fe, todo esto es según el orden de la razón, ¿no? Pues bien, tenemos este problema, que la vida humana es, digamos que las acciones son la vida del hombre, porque la vida especulativa nos supera esas limitaciones que tenemos esta perfección de las virtudes, pero claro, ¿y cómo podemos alcanzar nuestro fin, que es la contemplación de Dios? Bueno, pues la fe viene en nuestra ayuda, Dios viene en nuestra ayuda, y permite aplicar todo esto dicho a la perfección sapiencial del hombre respecto de Dios, a esa virtud sapiencial respecto de Dios, y para esto la amistad es absolutamente fundamental. El hombre buscará, según se nos revela, a Dios como bien supremo, pero para unirse en amistad con Él, en la caridad. Para unirse en amistad. Y conocerlo por la connaturalidad propia de la amistad. Como un amigo con otro amigo. Como se dice de Moisés. El don de sabiduría perfecciona precisamente y concede esta connaturalidad en la amistad con Dios, en la sabiduría en la que uno gusta internamente el amor de Dios. Y desde esta contemplación teorética puede emanar un juicio sapiencial sobre el bien divino. Ahí sí que puede decir, pues, la bondad divina, manifestarla, con palabras que, sin perder su significación original, han sido elevadas por la revelación, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. También nuestras palabras, también nuestros conceptos, nuestros juicios, nuestras virtudes, también la sabiduría. Muchas son las palabras que son elevadas por la revelación, pero pensemos en el término verbo, logos, acostumbrado al significado que le daban los griegos, es elevado al decir, y al principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando mi maestro Canals hablaba de esto, comentando, leyendo y comentando el romance de la encarnación de San Juan de la Cruz, no podía terminar. No podía terminar, se emocionaba y lloraba. Porque uno ya se queda sin palabras. Y además, la fe, elevando el hombre en su conocimiento sapiencial de Dios, hace que esto sea accesible para todos los hombres, no solo sapientibus tantum, no solo para aquellos sabios que en ocasiones pueden dedicarse a esta contemplación teorética, sino que se abre a todos, como expresa Santo Tomás en numerosas ocasiones, al inicio de la Suma Teológica, al inicio de la Suma contra Gentiles, ¿no? Porque ahora, ya no solo en contadas ocasiones, por unos pocos, con errores y con muchas dificultades, la sabiduría acerca de Dios es accesible a todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En primera de Timoteo 2, 4, 6. Por cierto, en esta primera carta de Timoteo, un poco más tarde, es cuando dice aquello absolutamente extraordinario: el ejercicio físico aprovecha bien poco. Pues bien, esta condición finita del hombre, como no obstante aún supuesta la fe, aún con el don de sabiduría no puede alcanzar la contemplación de Dios, la contemplación del rostro de Dios,
entonces surge, y esto es grandioso en Canals, no lo he encontrado en ningún otro, surge una palabra del orden práctico. Una palabra de la vida práctica. ¿Cuál es la mejor palabra de la vida práctica? Lo saben los niños muy bien cuando le piden algo a sus papás, ¿no? Dame esto. Piden la palabra en la que se pide. Que eso respecto de Dios es la oración. Es del orden práctico. ¿Y qué pide entonces el hombre que reconoce sapiencialmente su incapacidad de contemplar el rostro de Dios? Pues le pide que le manifieste su rostro. Las palabras de San Juan de la Cruz son las más perfectas después de la Sagrada Escritura cuando se refieren a esto. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacellos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenellos. Descubre tu presencia, y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor, que no se cura, sino con la presencia y la figura. La palabra más perfecta del hombre en esta vida pasa a ser entonces la que pide contemplar el rostro de Dios. Así termina un libro sobre la metafísica del conocimiento, que le da a todos los del intuicionismo esencialista, por aquí, por allá, luego dialoga directamente cara a cara con Kant, y termina con esto. Voy a leer y con esto ya termino. Bueno, vamos bien de tiempo, así que si quiere hacer algún inciso más por ahí. No, luego seguimos hablando. Ahora leo esto de Canals y con esto... Lo tiene redondeado. En este sentido, dice Canals, habría que encontrar tal vez la mayor perfección del lenguaje mental de que es capaz el hombre viador en la línea práctica en que se mueve la plegaria. Podríamos así leer en el Salmo la más profunda palabra del corazón, verbum cordis, por la que el hombre, en su diálogo interior, presenta en forma de súplica su anhelo de definitiva plenitud en la contemplación de Dios. A ti dijo mi corazón, te buscó mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Muchas gracias. Bueno. Pasemos ahora, tenemos el turno a don Manuel Lázaro. Muy bien. Cuando quiera. Bueno, tengo que decir que efectivamente esa D mayúscula se la merecía el profesor Enrique. Felicidades, muchas gracias. Los amigos que dicen esas cosas. No, es verdad. Es que yo ahora ya que digo, bueno, diremos alguna cosilla. Vale. Mirad, bueno, primero dar las gracias a la Asociación de Estudiantes. Yo he venido, tengo a mi mujer bastante enferma, no viajo ahora mucho. Bueno, ya he aprovechado porque hemos cogido cita para el médico, después de comer me iré a comer, si me invitáis. Pero una de las cosas por las que he venido es porque yo no puedo faltar a una invitación de una asociación como la vuestra. Llevo ya con León Florido organizando varias jornadas de pensamiento medieval cristiano en esta facultad. Y aunque este año lo vamos a tener que hacer en Murcia por otros motivos y tal, pero tampoco, y a eso tampoco he renunciado porque siempre he creído que es necesario no para una labor evangelizadora, que también pudiera ser, sino para una labor de la búsqueda de la verdad, el que haya un real pluralismo que muchas veces falta. En eso vamos a hablar un poquito, creo. Entonces, no podía faltar, así que estoy muy honrado de que me hayáis invitado. Además hay grandes amigos, además de Enrique. Veo que ha estado Francisco Javier Rubio Ípola, al cual le dirigí la tesis, era un tomista y ahora ya se va convirtiendo. Hizo la tesis sobre San Buenaventura y ahora le vamos introduciendo en Duns Scoto para que abra su mentalidad a un auténtico sentido de la praxis, diferente a la que enseña Enrique. También veo a Ángel David Martín Rubio, que es compañero mío en Cáceres, así que, bueno, pues algunos amigos, y bueno, me hace mucha ilusión. A la luz de esto, otra precisión es que siempre me piden que dé un título cuando aún no he empezado a escribir. Entonces siempre doy títulos, pero después me pongo a escribir y sale otra cosa, porque yo qué sé, que es, pues eso es a priori, ¿no? Uno se pone a escribir y dice, bueno, ahora quiero hablar de otra cosa, no sé. Sí. Entonces, la mente está lo que venía ahí, pero me he puesto a hacer y ha salido algo diferente, pero vamos. Y después otra precisión.
sobre todo pido perdón a la gente que sepa mucha filosofía, porque yo las reflexiones que hago, espero que sirvan para algo, sobre todo para pensar, pero las he pensado sobre todo pensando en los estudiantes, que es lo que más me interesa, ¿vale? En la asociación de estudiantes que me ha invitado. Un poco para recordar cosas que son muy sencillas, pero se nos olvidan con mucha frecuencia. Aunque después saldrá la primera premisa en el tema de la relación fe-razón, es que, teniendo en cuenta la idea de catolicismo y modernidad, la primera cuestión que tenemos que ver es que si yo ahora cogiera he ido apuntando alguna cosa en mi cabeza, la magnífica conferencia que ha dicho Enrique, yo no estaría de acuerdo en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no comparto su idea de praxis, porque no comparto la idea de una voluntas sub natura, que me parece una de las muchas contradicciones que tiene Tomás de Aquino, etc. Pero eso no significa que nosotros tengamos en ningún momento una pugna entre razón y fe. Pues la pugna de la razón y fe es una cosa que no existe en la Edad Media. Bueno, en la Edad Media hasta Voltaire no existe una pugna entre razón y fe. Lo que existe es, y después lo diremos, pues, posiblemente que lo está por ahí, lo que sí existe es una pugna entre qué tipo de razón o qué tipo mejor de entendimiento es el adecuado a la hora de formular la fe. Y eso es diferente. Yo no creo que Duns Scotus, San Buenaventura, Hugo de San Víctor o Tomás de Aquino, que tenían distintas maneras de entender la racional, es decir, el entendimiento sobre todo, porque el tema de la razón es otra cosa, el entendimiento en relación cuál es como esquema filosófico, como esquema para poder expresar la fe, tuviera cualquier problema en que la teología estuviera desprovista de razón o de entendimiento. Ahora lo vamos a ver. Pero eso es uno de los grandes pseudoproblemas, ¿vale? Yo creo que estoy tentado a hacer un libro que sería la historia de los tópicos de la historia de la filosofía. Está lleno de topicazos, ¿vale? Por ejemplo, el tópico del mito y el logos, ¿no? Otro tópico, ¿vale? Ya casi le empezó a apuntar ese topicazo, ¿no? O 40.000, que nacerán, como vamos a ver, sobre todo en el nefasto siglo XIX. Entonces, en este sentido, ¿vale? Quiero decir, cuando yo lo iba oyendo, digo, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, aunque estoy de acuerdo en lo fundamental que dice, porque todos tenemos una veneración, es decir, todos vemos la necesidad del sobrenatural como potenciador de la capacidad intelectiva y la capacidad racional, pero después habrá cosas en las que discutamos. Y eso no hay en ningún momento implicaría una pugna entre razón y fe. ¿Vale? Otra cosa que sí que me gustaría decir, perdonad que vaya improvisando, pero iba conduciendo, lo iba pensando, y otra cosa fundamental que tenemos que darnos cuenta también, cuando decíamos lo que le debe la modernidad al cristianismo, en este caso al pensamiento medieval, ¿vale? Vamos a poner como el pensamiento, digamos, el pensamiento medieval no es solo cristiano, pero el nuestro evidentemente es católico, ¿vale? Lo vamos a ver, si es que le debe todo. Es decir, decirme un autor que pueda hacer una filosofía que no tenga en cuenta el pensamiento cristiano. Es que no lo hay. Es decir, aunque sea contra, aunque sea para negarlo, aunque sea para criticarlo, aunque sea para... Es decir, aunque sea una filosofía más existencialista, o sea, una filosofía más esencialista, una filosofía más empirista, una filosofía más racionalista, todo eso tiene sus raíces en la discusión del catolicismo. Entonces, ahora voy a empezar a decir una cosa, pero ya lo adelanto, me resulta totalmente extraño y ajeno, es decir, un estudio de la filosofía, de la historia de la filosofía, de la especulación filosófica, que no tenga en cuenta este pensamiento. Empezaba yo pensando, yo me acuerdo que hace unos años, y ya no sé cuántas legislaturas, ¿vale? Cuando existían las legislaturas, ahora existe otra cosa, yo doy filosofía del derecho y le digo a los alumnos que lo bueno que tiene el periodo actual es que nos muestra qué es lo que no hay, es decir, qué es lo contrario a los principios de la filosofía y la teoría del derecho.
hace tiempo, creo que en Oporto entonces, de investigador, sí, me acuerdo porque le escribí a Bert unas cosas y tal. Y entonces vivimos un episodio curioso, y es que había la reforma educativa, ya no sé cómo va, porque ya me lío. Por cierto, todas las reformas educativas han sido socialistas, cuando dicen es que las reformas educativas, es decir, cada vez que entra un partido, no, mentira. O sea, el PP nunca ha cambiado nada, ha hecho algunas modificaciones, todas las leyes desastrosas tienen un color, ¿vale? Pues en una de estas reformas me acuerdo que había un problema porque historia de filosofía iba a ser optativa en segundo de bachillerato para ciencias sociales, no hacía para ciencias humanas, ¿vale? La ley dotaba además una cosa interesante, quitaba la ética un poco de troncalidad, y la ley dotaba a los alumnos de humanidades de una herramienta esencial en la comprensión de las fuentes, que era el latín, ¿vale? Claro, el latín es para el pensamiento filosófico, nos guste o no, casi como el lenguaje matemático-lógico para el campo informático y de la ciencia de la naturaleza, o el inglés para el lenguaje del desarrollo científico y social actual. Es decir, es una herramienta necesaria. Bueno, pues se daba el latín y los profesores de filosofía se ponían los de bachillerato y algunos, bueno, y muchos de muchas universidades, porque lo necesitan para poder vivir, se ponían nerviositos, ¿no?, en armas, ¿no? Porque, claro, es decir, ¿cómo era posible? Es decir, dan razón al latín, me quitan filosofía. Y entonces me sorprendió que la comunidad filosófica se pusiera en armas, ¿vale? Estos mismos que habían degradado la filosofía de primero de bachillerato a una educación para la ciudadanía, ¿vale? Que bien podía ser impartida por especialistas en ciencias sociales, o la ética, un compendio de eslóganes y contenidos propios de una tutoría con cierto pedigrí, ¿no? Y peor aún, aquellos que habían desangrado la historia de filosofía de sus planes de estudio universitarios, ejecutando una purga ideológica digna de Stalin, aquel que tanto aprendió de Hitler, ¿vale? De quien tanto, aprendió Hitler. Y efectivamente la mayoría de las universidades españolas, lo vemos, han perdido créditos de filosofía medieval. Es decir, la filosofía medieval casi ni se da fatal. Y claro, si se da mal la filosofía medieval, ¿cómo van a comprender a Descartes? A mí que me lo expliquen. ¿Cómo la van si no comprenden bien a Escoto y la lectura nominalista de Escoto, y por lo tanto comprender bien el nominalismo, ¿cómo van a poder comprender a Kant? ¿Vale? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a poder comprender a Hegel? ¿Cómo van a comprender a Marx, que tiene su enano teológico ahí dentro? ¿Vale? Es decir, ¿cómo va a hacerse una racionalidad que quiera negar su fuente, que es los principios, el pensamiento católico, al que le deben todo? A mí me llamó la atención, la desproporción era, y sigue siendo increíble. Ahora os cuento una cosa que me dijeron el otro día. En algunas universidades se dedican los mismos créditos al origen de la filosofía de la historia y el primer sistema filosófico, es decir, desde Hesíodo a Platón, le dedican más créditos que a toda la historia de filosofía medieval, ¿vale? Yo estaba antes en la UNED, yo fui profesor de filosofía medieval en la UNED, me fui, ¿vale? Me acuerdo que el decano me dijo que me viniera aquí, yo le dije que era imposible venirme aquí, no por los alumnos, me hubiera gustado, sino porque hubiera sido una lucha constante y no me apetecía, no sé, me apetece la guerra, pero no los pulsos que puedo perder. Y entonces, claro, nosotros, verdaderamente, yo me acuerdo que allí había una profesora, que ahora da hermenéutica, que bueno, cuando daba en cierto momento, daba historia de filosofía antigua, curioso, porque ni sabe filosofía antigua ni hermenéutica, pues le dedicaba toda la filosofía antigua solo hasta Platón. Entonces le damos todo hasta Platón y la Edad Media no se lee nada, no se da nada. Me llamaba poderosamente la atención. Bueno, es verdad que en la UNED sí se daba, pero bueno, ya no sé lo que se da. Pero por lo menos tiempo tenían. Entonces, 18 siglos, ¿vale?, quedaban totalmente, verdaderamente, es decir, en definitiva, había un salto del helenismo a la Edad Moderna, ¿vale?, bien, un salto, ¿vale?, que no tiene nada que ver con el propio desarrollo de la historia de la filosofía, ¿vale? Evidentemente, estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de hasta Platón,
que no se estudiaban autores tan inconsistentes como Aristóteles, los estoicos Séneca, Cicerón, Boecio, Agustín, Anselmo, Pedro Abelardo, Buenaventura, Avicena, Averroes, Tomás de Aquino y los inanes Duns Scoto y Oca. Era curioso. Bueno, ese periodo que reforzó el currículo escolar creó la universidad, amplió el problema del natural y las fronteras, ese problema, ese periodo que la universidad desprecia. La anécdota, me decía un profesor de Extremadura, de bachillerato, Manuel, mira, es decir, han decidido que en la prueba de bachillerato, esta final que tienen, la EBAU, no se explique nada de medieval. No se pregunta nada de medieval, por lo tanto los profesores no explicarán nada de medieval. ¿Vale? Ese periodo que reforzó, como digo, el currículo escolar, creó la universidad, amplió el problema del natural, la frontera y límite de la inmanencia antigua, y creó el pensamiento occidental. Algunos dirán eurocéntricos, esos son los eurocéntricos. ¿Para qué estudiar la filosofía medieval si es que había, ¿vale? Se dicen, ¿vale?, rememorando el salmo que recuperara Anselmo sobre el necio, si esta empieza en realidad con la modernidad, con Descartes, teniendo además el fresquísimo pensamiento venido de Corea, vía Alemania, de Byung-Chul Han, que nos soluciona cualquier problema. Yo os invito a leer a Byung-Chul Han, y es que cuando uno lee y sabe algo de historia de filosofía, dice, esto es como, no sé, es como la versión, no sé, a ver si me sale, sí, como el Blade Runner 2 comparado con Blade Runner 1. Una cosa así. Es decir, una copia petarda, claro, a ver, para que la gente lo lea, me imagino, de lo que realmente ya estaba bien dicho. Yo me tocó en un máster, en un defensa de máster, el Byung-Chul Han y digo, pero si esto lo había dicho San Juan de la Cruz, esto lo había dicho tal, si esto lo había dicho ya tal, si esto lo había dicho tal. ¿Vale? Bueno, creo que por ahí lo tengo. Marta Nussbaum. Vosotros leerán Marta Nussbaum, que dice que no haya dicho Aristóteles ya. ¿Vale? En definitiva, es decir, el problema, por lo tanto, de la filosofía, es de la lectura que se ha tenido, no de los propios modernos. Los modernos son conscientes de la herencia que tienen. Algunas veces no lo callan. ¿Por qué? Porque Descartes es un chauvinista. Descartes no quiere decir cuáles son sus fuentes. No los puede ocultar al final. Pero ¿dónde iría Descartes sin Suárez? ¿Dónde iría? Pero ¿vosotros habéis estudiado Suárez en profundidad aquí? Entonces no es un problema de la modernidad. Por eso la modernidad recibió muchas cosas de la Edad Media. Este desprecio que se tiene por lo medieval es un topos que se ha instalado ya en la mentalidad colectiva. Cuando tenemos la sensación de experimentar un retroceso en el supuesto, de hecho, tenemos un problema y decimos, el mundo actual está volviendo a la Edad Media. Ojalá. No por lo cómodo, se vive muy bien. Ahora vivimos en la época más cómoda del mundo. Impresionante, qué bien. Mira, yo tengo el móvil, aquí tenía una cosa que iba a decir y tenía aquí yo una cosa de Scott y lo estaba mirando. ¿Vale? Por cierto, esto, la musa más importante era Nemosigne, esto se carga las musas. Pero bueno, aparte de eso, pero para los que ya somos mayores y tenemos más problemas de memoria, voy a morir. Es decir, cualquier problema es que se ha vuelto a la Edad Media. La Edad Media, pero hubo un siglo más nefasto que el siglo XX. Por Dios bendito. El siglo del olvido de Dios ha sido el siglo más nefasto. El siglo que olvidó, donde se olvidaron las raíces cristianas de la modernidad. ¿Qué es el pensamiento contemporáneo? ¿Qué significa el poshumanismo? ¿Y qué significa el transhumanismo sino la lucha contra el humanismo? Ese humanismo moderno, que en verdad tiene raíces cristianas. Claro que los posmodernos lo saben muy bien y por eso son antihumanistas. ¿Por qué son antihumanistas? El humanismo de la modernidad, porque saben perfectamente las raíces cristianas, del pensamiento católico que tan bellamente ha expuesto Enrique, ¿sabe? Sobre este problema. Claro que el humanismo, claro que la modernidad le debe lo mejor que tiene.
Eso no quita que de la modernidad salga también la contemporaneidad, porque esto estamos en un continuo, ¿vale? Pero claro que sí. Mirad, perdonad, es que antes de salir me acordé de un texto de la Biblia que no tiene nada que ver con esto, pero me apetece comentarlo, punto. Ya que estoy aquí, me parece. Génesis. Vamos al Génesis. Génesis 1, 26, 31. Es para que veáis cómo... Es decir, yo quería transmitiros, además de... Tengo aquí 23 páginas escritas, pero aún no he leído nada. Pero bueno, quiero transmitiros cómo una de las maneras en las que se ve la herencia de un pensamiento es cuando se ataca profundamente ese pensamiento. Porque se tiene conciencia de esa herencia. Uno de los problemas que tenemos ahora es que la modernidad asume y potencia, independientemente de su fallo tal, o sus virtudes, que también hay, lógicamente, el pensamiento cristiano-católico, y la reacción, a partir del siglo XIX, que se va ampliando, sobre todo con este momento neorromántico que estamos viviendo, momento neorromántico, perfectamente antimetafísico neorromántico. Es decir, lo que hace es, a nivel social, intelectual, etcétera, atacar esa herencia. Yo os invito a leer un libro que tiene sobre los saberes, José Luis Fuertes, que era catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Salamanca, gran especialista en el barroco, buen amigo, y publicó lo que fue su lección para cátedra, ¿vale?, sobre la arquitectura de los saberes, no sé. Bueno, pues en ese libro, que os recomiendo, que yo cito muchísimo, ¿vale?, algunas veces, pues como le copio cosas, porque si está bien, pues me gusta, ¿vale?, lo cito, ¿no?, pero que le cojo las ideas. Y entonces él analiza muy bien la transición de la Edad Media a la modernidad a través de la exégesis de los tres, es decir, digamos, del cambio de perspectiva y de visión de los tres primeros capítulos del Génesis, ¿vale? Entonces, esa mirada, no la negación, porque digo, la modernidad no niega la fuente bíblica, ninguno, ¿vale? Es decir, el protestantismo no niega, el protestantismo adopta una hermenéutica, es decir, un racionalismo o un intelectualismo hermenéutico en contra de otro tipo de intelectualismo racional, ¿vale? Pero no anula la razón tampoco, el protestantismo no anula la razón, simplemente cambia el sistema racional. Otra cosa lo podemos discutir si ese es suficiente o no suficiente, porque esto sería muy largo para un seminario. Pero bueno, entonces, quiero decir, es decir, pues esa exégesis no ha cambiado. Yo voy a leer el texto, quizás es una idiotez. Entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Primero, hagamos a los hombres a nuestra imagen, nuestra semejanza. Principio, que aquí saben los catedráticos y profesores más que yo, pero principio básico del pensamiento griego. Lo semejante conoce por lo semejante. Lo semejante conoce por lo semejante. Si yo soy imagen de Dios, puedo conocer, cointuir, Bonaventura, cointuir a Dios. Contemplación del bien de Dios, ¿vale? Voluntad, Escoto, a Dios. Todos los autores medievales, con sus diferencias, saben que si son imágenes, pueden llegar a ser semejanza intelectiva, emotiva de Dios. ¿Vale? Eso lo adoptará también lo adopta la modernidad en cierta manera, ¿vale? ¿Qué hace el pensamiento actual? Nos quita la condición de imagen, nos quitan a Dios, nos quitan la condición de imagen. O mejor, nos hacen materiales. Si yo soy materia, ¿qué voy a conocer? Si lo semejante conoce por lo semejante. La materia. Es que no hay otra. Es la transposición del principio católico que había sido adoptada por la modernidad, ¿no? La incapacidad de semejanza. Nos han coartado, os han coartado, queridos alumnos de la filosofía, de la posibilidad de lo sobrenatural. Y después dice, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Después vuelvo. Y creó Dios a los hombres, a su imagen, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
No, señor. Los entes de razón se imponen a los entes de hecho. La distinción suareciana tan importante, que después adopta la modernidad y que desvirtúa la posmodernidad, ¿qué nos hace? Que no tengamos, es decir, que nuestra identidad sea totalmente vacua y nominalista. Por cierto, hasta el nominalismo en su versión más mala también, de eso también depende, porque eso también es nuestro, católico, ¿vale? En la versión mala, no en la versión buena, pero bueno. Entonces, de pronto ya, es decir, Dios no nos ha creado. Aquí se tendría que decir, y creó la naturaleza a los hombres, a su imagen de Dios, los creó. Varón, hembra, binario, líquido, los creó. Entonces, es interesante, ¿vale? Seguimos. Y dice, y los bendijo Dios diciéndoles, creced y multiplicaos, llenad la tierra. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo voy a llenar la tierra? Si lo que tenemos que tener menos hijos, que no hay recursos para todos. Creced y multiplicaos, a abortar, derecho constitucional. Sometedla. Dice, dominad sobre los peces, mar, la abre. Es definitiva, como vosotros sois imagen de Dios, compartir la imagen con la creación, entre todos ser co-creadores del Señor. Quería decir, pero si solo hay materia, al final vosotros no sometáis. Es decir, en la medida en que vemos que el pensamiento actual es una antítesis de esto que estamos diciendo, nos damos cuenta que efectivamente el pensamiento católico ha tenido una gran influencia en el pensamiento occidental. Más aún, me podéis contradecir, porque estoy pensando en voz alta con vosotros. Más aún, la historia de la filosofía, es decir, la filosofía occidental, no se comprende sin el pensamiento cristiano. La filosofía existe porque hubo unos griegos que la crearon, pero la filosofía occidental existe porque hubo unos medievales que la interpretaron, que la crearon, que la ampliaron, que le rompieron la barrera de la inmanencia, le dieron trascendencia, que bien lo ha dicho. Si no hay esto, ¿el amor qué es? Imposible. La búsqueda del bien, imposible. El bien común, imposible. Se hace o bien. Ojo, también incluso eso es una derivación de... Bueno, el bien común se hace bien público, el bien común se hace bien privado, ¿vale? Que sería comunismo, liberalismo, individuo, etc. Bueno, pero es que incluso hay que decir que incluso estas antítesis del pensamiento también se construyen con conceptos cristianos, de los cuales no se pueden escapar. El concepto de libertad. Derecho subjetivo es un producto que no existe en Roma, es un producto nuestro. Bien, esto lo he improvisado totalmente, pero me apetece decirlo porque estoy verdaderamente preocupado. Y estoy preocupado que creo que esto no se enseña. Y estoy preocupado porque creo que se enseña una historia de filosofía sesgada. Y estoy preocupado porque no se intenta buscar. Mira, había un autor, 2018, una entrevista... Entonces, lo malo del mundo no es volver a la Edad Media. Lo malo del mundo es no comprender qué significaba la Edad Media. Las discusiones que había. Las discusiones que había en la universidad hoy en día son imposibles. Porque no se podría discutir. Porque todo es políticamente correcto. Hay que pensar de una manera única. Yo me imagino las cuestiones... ¿Qué son las cuestiones disputadas? Pues esto sería tan sencillo como, por ejemplo, en un fin de año, Enrique haría su conferencia sobre la importancia de la voluntad y tal, subnatura, y yo intentaría explicar que eso no puede ser, y eso es una cuestión disputada, donde todos en armonía intentamos buscar y defender nuestra postura. Eso hoy en día es imposible. Entonces, ojalá en algunas cosas, no eso sí, la vida es más cómoda ahora, eso sí. Más feliz no, pero más cómoda sí. ¿Vale? Bien. Bueno, ojo, es más cómoda porque si solo hay materia, solo importa la comodidad. Si no tenemos orden trascendente, la felicidad, en el fondo, la auténtica felicidad, es muy difícil encontrar la materia, porque los semejantes solo conocen los semejantes. Principio de la filosofía griega. Bien. Bueno, pues
en una entrevista de 2018, realizada en La Verdad, un cartagenero, David Pujante, poeta y catedrático de teoría de la literatura, en la Universidad de Valladolid, ante la pregunta del periodista ¿de qué se está dando cuenta?, respondía: de que estamos volviendo tristemente a una especie de Edad Media, a una Edad Media tecnológica, en la que parece que, como tenemos ordenadores y teléfonos de última generación, estamos por encima de otras épocas, y no es verdad. El humanismo está perdiendo terreno en forma muy peligrosa y de que habría que incidir en la necesidad de una civilización más humanista. ¿Qué viene a decir este autor? El humanismo moderno, la Edad Media, no es humanista. Falso de toda falsedad. ¿Pero dónde? ¿En qué momento? Yo me acuerdo, yo tuve un profesor que no era malo, era Rémy Braga, quizás os suena. Él me dirigió mi idea en Francia, donde yo estudiaba en París. Y él nos daba pensamiento islámico, bizantino y tal también. Y entonces me acuerdo cuando nos enseñaba, ¿no?, en la transformación de la modernidad, dice: mirar, el hombre que está en el centro del universo, eso en el imaginario medieval, el hombre en el centro del universo no es el hombre, esto es la imagen perversa esta que tiene, ¿no? Leonardo da Vinci sale el hombre, no, perdona, Leonardo da Vinci hace esto para que se vean los cánones, para que se vean las proporciones y los cánones, no para decir que el hombre abarca todo el universo, eso es una absurdez. Que Leonardo da Vinci no había estudiado la ESO, era un hombre de culto. Entonces, ¿y qué decía? ¿Dónde estaba lo divino? ¡Fuera! ¿Qué era lo que estaba en el dentro? Lo que no era tan importante, aunque tenía capacidad de trascendencia. El hombre. ¿Vale? ¿Qué hace el cristianismo? Eleva a ese hombre. Lo va a elevar. El cristianismo eleva. Un ejemplo que yo siempre le pongo a mis amigos. Por ejemplo, ahora que se habla tanto del pueblo y tal. Ya no me va a dar tiempo a hablar de todo, pero bueno, tú me cortas cuando sea. ¿Vale? Cuando hablamos del pueblo, pero vamos a ver. En el mundo romano, ¿vale?, estaba el pueblo y la plebe. La gente era plebe. El pueblo eran los patricios, los ciudadanos de Roma. Eso lo sabe Simeón de San Agustín, que va a operar un cambio. Y eso tiene que ver con el concepto de dignidad. ¿Qué pasa? Que de pronto todos nosotros, con el cristianismo, somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, somos hermanos. Y no solo eso, sino que tenemos, y ahí viene el concepto de dignidad, que no es por lo tanto la modernidad. ¿Qué tenemos? La dignidad de ser hijo de Dios. ¿Qué era la dignitas? ¿Tú sabes qué era la dignitas? No pasa nada. Para defender la dignidad de los derechos humanos sabemos lo que es la dignidad. Pues la dignitas era, cuando yo era un soldado, un general, un soldado de cierta relevancia, ¿vale? Y entonces tenía que representar al emperador. Y entonces si llegaba un tío cualquiera y decía una barbaridad, le cortaban la cabeza, lo mataban por impertinente. Pero claro, yo llevaba la dignidad del emperador. Dijo: yo soy el emperador. Yo soy el emperador. Yo no soy plebe, yo forma parte de los grandes. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Que de pronto todos nosotros llevamos dentro, por ser imagen de Dios, representamos a Dios. Todos, cada uno de nosotros en nuestras acciones. Por eso también el cristianismo es complejo, porque nos exige, ¿vale? En ese aspecto llevamos la dignitas divina. Ninguno de nosotros es plebe a los ojos de Dios, y entre nosotros todos somos pueblo. La plebe desaparece. Hijo, eso solo se entiende en una cosmovisión. En la cosmovisión actual, donde ha habido una sustitución de la ciudad de los hombres por la ciudad de Dios, y ahora explico un pequeño esquema que me interesa, de pronto no interesa. ¿Cómo que todos somos qué? ¿Que todos somos pueblo? Yo me acuerdo de una cena que tuve que hacer en la casa, no voy a decir el nombre, de un periodista muy importante, donde había un magistrado que creo que lo han hecho, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, etc. Yo os aseguro que a esos no les interesa que todos seamos pueblo. Les interesa la plebe.
Pero claro, si todos somos dignidad, no puedes. Entonces, hay que retorcer la idea. Retorcer la idea. En la Edad Media se habla de la ciudad de Dios, de la ciudad de los hombres, San Agustín. Es verdad, la Edad Moderna va a repetir el esquema, lógicamente, pero va a hacer un cambio. Dice, oye, ¿por qué no lo separamos? La ciudad del hombre por un lado, la ciudad del hombre. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Para que veáis cómo se van transponiendo las cosas. Ahora, la ciudad de los hombres se ha dado cuenta que no le interesa estar separada de la ciudad de Dios. Lo que le interesa es el usurpar la ciudad de Dios. El hombre ha usurpado la ciudad de Dios. No la ha separado, la ha usurpado. Que el catolicismo no está presente en el mundo moderno y no está presente en el imaginario del hombre contemporáneo, eso no se lo cree nadie. Es imposible. Haz contra. Nosotros estamos aquí para decir, oye, ya que lo utilizamos, vamos a utilizarlo bien, vamos a expresarlo bien, vamos a potenciar nuestra naturaleza, vamos a potenciar nuestra realidad. ¿Vale? Joseba Gabilondo, profesor de Literatura y Cultura Peninsulares en Michigan State University, en su obra Globalizaciones, decía, una cita larga, pero decía, en la obra se llamaba La Nueva Edad Media, el retorno a la diferencia, filosofía, pensamiento, se preguntaba, tras criticar al capitalismo y el globalismo salvaje, un mantra más, ¿no? Fundamentaba así su propuesta. Lo que queremos defender es esto. Si reparamos en la vieja Edad Media europea, parece que esta nueva etapa que llamamos modernidad, y para que el resto del mundo no europeo se asemeja más a una verdadera Edad Media, irónicamente parece haber acabado y dado lugar a una nueva Edad Media más real por su alcance global y que por tanto tiene ciertamente el aspecto de tal, de Edad Media universal, poblada por bárbaros. Bárbaro tú, hijo mío. Pero vamos a ver, ¿qué es la Edad Media sino la introducción del logos en el mito definitivamente a través de la teología y la lucha contra un pensamiento que fuera mágico? Pero ¿cómo puede decir esa, es decir, cómo puede decir esa barbaridad? Dice, y estructurada conforme a una jerarquía casi feudal. Pero vamos a ver. La jerarquía, vale, feudal sí, pero no. Pero cuando habla de la jerarquía, está hablando de la jerarquía también religiosa. Dos precisiones. Terminológica, la jerarquía religiosa es un orden en base al servicio, independientemente de las cosas que hicieran en la historia, que también hubo, lógicamente. 18 siglos de historia y muchos rollos, muchas cosas mal hechas. Evidentemente. Os aseguro que no. Pero ¿quién inició una reflexión sobre el republicanismo, como acabamos de publicar el profesor Esteban Chustig y yo en la revista, en Araucaria, sobre los precedentes medievales del republicanismo? Si no es el pensamiento, en este caso, que ya se da en la Edad Media, franciscano. ¿Quién impulsa, en cierta manera, la realidad democrática desde la propia Iglesia, como mostró, yo creo, el profesor Juan Carlos Utrera de la UNED, si no es en la disputa del conciliarismo? Esas disputas no se hubieran dado nunca en el mundo civil, nunca. Nunca. ¿Quién está anulando hoy, aunque mantenga las formas, la separación de poderes a favor del Ejecutivo? Es curioso. Mientras el Papa abre la sínodo, ¿vale? No me sale la palabra, perdonadme, y tengo que escribir un artículo sobre eso. Mientras el Papa abre, recuperando siempre, a pesar de mucha reticencia y muchos rollos que pueda haber, la importancia de que todos somos realmente pueblo, no plebe, otros, ¿qué están haciendo? Pregunto. ¿Vale? Por lo tanto, este sentido creo que es muy curioso. Dice, este nuevo medievo no es la Edad Media europea, ni la Edad Media del imperialismo europeo moderno. Yo tengo aquí imperialismo, le he puesto comillas, ¿vale? ¿Por qué? España no fue. España, aunque hubiera querido, fue imperio muy poco, fue una monarquía casi siempre, ¿vale? Esto también hay que verlo. Bueno, lo de América es otro tema que me da. Yo con mi amigo Marcelo Gullo, que es muy amigo mío, que siempre sale un libro, por favor, dale, tal, y así, ¿vale? El hombre se pone nerviosito. Sino la Edad Media global, por lo cual el término Edad Media puede utilizarse como un concepto móvil, dice, para ¿vale?
para desuniversalizar la historia europeo-estadounidense y para subrayar el punto de vista geopolítico que de hecho término implica, otra vez, complejo eurocéntrico, ¿no? ¿Vale? Sí, no te preocupes, si terminamos cuando quieras. Esto ya es para seguir comiendo, hablando. Dice, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que en Europa tenemos una alta y una baja edad media, y digamos que el quid del futuro, dice, está precisamente ahí en la posibilidad de una doble lectura de la edad media europea, como la separación, división, renovación que crea la llegada de los bárbaros, fíjate, o como el sistema represivo que conocemos con el nombre de feudalismo, en el que la diferencia entre aristocracia y pueblo llano se polariza y se neutraliza. Creo que no hace falta, yo creo que con lo que he dicho ya se ve el despropósito. Gracias a Dios no todos piensan así. No estamos aquí los únicos, hay muchos. Esto es como cuando, esto es importante, porque cuando yo me di cuenta que parece que los cristianos, por ejemplo, los que tenemos un pensamiento que... Yo soy cristiano, no tengo ningún problema, lo digo, efectivamente. Parece que estamos solos, pero estamos más de lo que parece, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues también aquí, entonces hay mucha gente que piensa como nosotros, más de lo que parece, lo que pasa es que nos lo enseñan, ¿vale? Bien, como ahora hay que ser o posmoderno o protestante, ¿no? Sí, ¿vale? O el protestantismo moderno de vuestro antiguo decano, pues... Entonces, en 2019, Mona Chollet, en su libro Brujas, ¿vale?, editado en Penguin 2019, afirmaba: cometemos a menudo el error... Esto es un ejemplo de, por ejemplo, el tema de la represión, ¿vale? Cometemos a menudo el error de situarlo en la Edad Media, descrita como una época atrasada y oscurantista, con la que ya no tenemos nada que ver cuando las grandes persecuciones se produjeron en el Renacimiento. Empezaron hacia el 1400 y se extendieron sobre todo a partir de 1560. Se hicieron ejecuciones incluso al final del siglo XVIII, como la de Anna Gödel, decapitada en Glaris, Suiza, en 1782. La bruja, escribe la autora Louise Betchel, fue víctima de los modernos y no de los antiguos. Los antiguos refieren a los medievales. De igual manera, continúan las persecuciones, se atribuyen con frecuencia a un fanatismo religioso encarnado en crueles inquisidores. Sin embargo, la Inquisición, preocupada ante todo por los herejes, persiguió muy poco a las brujas. Bueno, y hay que decir que no dice esta porque no ha estudiado derecho procesal, pero ¿cuánto le debe el derecho procesal a la Inquisición? Yo he tenido que estudiar el tema de Inquisición, por mi trabajo de filosofía y historia del derecho, y he trabajado mucho con Escudero, como sabéis, que es profesor, catedrático de Historia del Derecho en la UNED, y hacemos sobre la Inquisición de Llerena, que era, eso era terrible, no sé, creo que hubo de víctimas, pudo haber, a lo largo de 300 años, pues no sé, 30 ejecuciones en total. Váyanse ustedes a los juzgados del derecho civil, a ver qué pasaba, por favor. Es que aquí había una persona que defendía, una persona que decía, había un ejemplo muy curioso, que me llamó la atención. Hay un profesor de Mérida que está un poco para allá, pero de vez en cuando dice cosas interesantes, y nos habló, por ejemplo, de un proceso de un sargento del ejército de los tercios de Flandes que fue muy famoso. Era una mujer. Y entonces ella tenía el problema de no sabía si era mujer o hombre. Estaba súper, pues hombre, naturalmente tenía los órganos femeninos, ¿vale? Y entonces fue a la Inquisición. ¿Qué crees? ¿Que la Inquisición la quemó? No, dijo, vamos a ver aquí qué pasa. Y entonces estaba un médico, llamaron a un médico, a una parturienta, a una enfermera, fuera de la época, parecido, ¿no? ¿Para qué? Porque la parturienta sabe tal. Y determinaron que esa mujer, en verdad, era como un hombre. Entonces le dijeron, usted es un hombre, porque tiene una hormonación, bueno, no se sabría, pero bueno, tiene las características de hombre. Ahora, eso sí, si determina ser hombre, por favor, no cambie, lo que no te permitimos cambiar, toma lo que sea y tal, ¿no? Es decir, había todo un sistema procesal muy importante, ¿vale? Eso es la Inquisición, ¿no? Que no había parangón en lo civil. Yo os invito a que estudiáis cómo funcionaban los procesos civiles. Vale, bien. Dicho esto, bueno, entonces, esta no lo sabe, pero ya os lo digo yo. Y dice así: sin embargo, la Inquisición, preocupada ante todo por los herejes, persiguió muy poco a las brujas. Es decir, las persecuciones que aquí se hicieron, que eran algunos iluminados, era diferente y tampoco se les mataba. ¿Vale? Una aplastante mayoría de las condenas las dictaron tribunales civiles. En cuestiones de brujería, los jueces laicos resultaron ser más crueles y más fanáticos que Roma, decía. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿de qué oscuridad estamos llamando? ¿Vale? Esta oscuridad medieval es un lugar común y por lo tanto un falso mito, otro de los tantos falsos mitos de la historia de la filosofía construido en el siglo XIX, ¿vale?
Es verdad que muchos, es decir, esta afirmación, perdón, un falso mito de que el mundo moderno se conforma de forma rupturista a partir del Renacimiento y el humanismo. Las formulaciones historiográficas románticas de Michelet, 1855, de Burckhardt, también de la misma época, alimentaron este mito, insistiendo en que el Renacimiento había constituido un punto de inflexión histórico, un nuevo comienzo que obligó a crear una nueva concepción de la Edad Media, que esto agudizó en lugar de mejorar el problema de la dinámica histórica, y que la historia de las ideas se entrelazó inextricablemente en los debates con una historia de los ideales. Esta mirada, por desgracia, se ha visto reforzada con un autor tan como Blumenberg, donde al intentar establecer la relativa autonomía de la edad moderna de su precedente, acentúa la figura de la secularización y del giro copernicano como espacio mitológico de la modernidad. Esto lo que quiere decir es, normalmente, es decir, cuando nosotros queremos resaltar una idea, si no tiene una fuerza teórica muy fuerte, lo que hacemos es contrastarla con otra, y necesitamos un enemigo para contrastar mi idea. ¿Y esto qué significa? Primero, que posiblemente sea una exageración, y segunda, que al final, evidentemente, sí que dependía mi pensamiento del anterior al que tengo que... Es decir, tengo que matar al padre, pero joder, sí, es mi padre, mucho que lo quiera matar, ¿vale? Bien. Decía Antonio Bordoy, que es un amigo mío, y ya termino, yo creo que es la hora, ¿no? Ya, ¿vale? Decía un amigo mío, dice, las tendencias dominantes en Occidente quisieron ver en la Grecia clásica el origen de lo que eran los siglos XIX y XX, está hablando de la metafísica, creando con ello un mito de origen. La Edad Media se convirtió en el personaje malvado que encerraba la filosofía en el cristianismo, dándole la forma de filosofemas. Grecia fue, en cambio, un héroe que se mitificó uniendo a todos los griegos bajo el concepto de unos griegos que, en palabras de Most, eran en realidad alemanes ataviados con togas. Gran problema, es el problema del romanticismo. Por otra parte, la necesidad, el cambio del Estado-nación a nacionalismo implica subrayar los aspectos originarios del pueblo. Bueno, pues hasta esos aspectos originarios, aquellos que terminan cuando... Por eso el cabreo de Nietzsche, del impresentable de Nietzsche, que era un pobrecito, un poeta bastante, en fin, filólogo bastante malo, ¿vale? Que, pues claro, no entiende Persifal, porque claro, en Anillo de los Nibelungos, ¿cómo termina? Pues todo el mundo de los Nibelungos se muere con la llegada del cristianismo. Por cierto, no se puede entender si los relatos de los ciclos artúricos enraizados junto con el pensamiento cristiano de la época. Queridos alumnos, a lo que aquí voy, la modernidad le debe mucho al catolicismo. Los patanes de ahora no serían nada sin el catolicismo. Necesitamos profundizar y yo os invito a estudiar más medieval, a estudiar el proceso, ¿vale? Como capacidad intelectual. Y después hacer lo que ha dicho Enrique para elevar vuestro espíritu. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues tras estas dos maravillosas intervenciones y con el ánimo de proseguir con este espíritu crítico y dialógico del que hablábamos, pues les invito a colaborar con sus aportaciones, o si tienen cuestiones que quieran comentar, o si también ambos ponentes quieren comentar algo o conversar entre ellos. Primero. Vale. Buenas. O sea, primero, muchas gracias a los dos ponentes por las intervenciones. Y segundo, me gustaría hacer una pregunta al profesor Martínez sobre el papel que cumple la voluntad en esta síntesis, ¿no?, que hemos visto de la razón o la teoría con la fe, porque entendiendo que esta síntesis se da en la persona y entendiendo a la persona como sujeto cognoscente y volitivo, me gustaría pues escuchar su reflexión o su aportación sobre el papel que cumple esta voluntad de la persona en la relación entre fe y razón, y bueno, también en la relación que esta síntesis puede tener con lo trascendente. Muchas gracias. Sí, pues gracias por la pregunta. Pregunta muy fundamental, ¿no? Vamos a ver, cuando San Gregorio Magno afirma amor ipse notitia est, el amor
es conocimiento, cierta noticia, entonces parece como si conocimiento y amor, por tanto entendimiento y voluntad, se confundieran, ¿no? En el comentario que hace Santo Tomás a estas palabras de San Gregorio, dice que sin que se confundan, esta unión hay que entenderla en el lugar capital de la vida humana, en su plenitud, que es la visión beatífica. Ahí no se da ninguna desaveniencia entre entendimiento y voluntad, y el acto es propiamente contemplativo, es decir, se ve lo amado. Entonces, a partir de aquí, descendiendo, nos vamos encontrando como que a medida que nos vamos alejando de ese momento, de esa cima, ¿no?, del momento culminante, pues sí que serán esas diferencias, ¿no?, y en ocasiones pues desajustes, y precisamente la vida humana consiste en ir aunando conocimiento y amor, el fruto del entendimiento y el fruto de la voluntad, ¿no? En ese sentido, hay que, me gusta recordar que el fundamento de lo que es el ser personal, por la subsistencia de su ser, participada en mucha mayor medida, ¿no?, que en otros entes, en otras sustancias, es aquel por el que el subsistente puede volver sobre sí, es la reditio ad essentiam sua, puede volver sobre sí, conocerse y amarse. Y esto que Santo Tomás recoge de la admirable herencia agustiniana, ¿no?, en donde se da pues memoria, noticia y amor, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que precisamente en la substancialidad del hombre, del ser personal, también del ángel, y todo esto a imagen de Dios, en su substancialidad radica que de él, de esta perfección del ser, surjan el entendimiento y la voluntad por la que pueda decir, y por la que pueda amar lo dicho. Por tanto, tanto en el fin, la contemplación beatífica, el lugar máximo, ¿no?, de plenitud de la vida humana, como en su origen, en la substancialidad del alma, encontramos que la voluntad ocupa el lugar, digamos, un lugar al mismo nivel que el entendimiento, porque ambos son fruto de la plenitud de ser, ¿no? En ese sentido, la voluntad lo que hace es, eso sí, seguir según el orden de las cosas lo dicho por el entendimiento. ¿Por qué? Pues porque, como también explica Santo Tomás, hablando de la vida trinitaria, lo semejante, de lo que hablaba el profesor Manuel Lázaro, lo semejante es principio de amor. Y esa semejanza perfecta es el verbo. Y por eso no se da un nuevo verbo, sino una expiración fundada en la semejanza, que es el verbo, y por eso la semejanza es principio de amor. Esto, pues los que somos abuelos, ¿no?, claro, cuando uno ve ese nieto que se parece, o sea, es que, madre mía, pero si es que
tiene cara de filósofo. Entonces, claro, uno siente espontáneamente, naturalmente, un amor, ¿no? Así te va a salir escotista en la mayoría. Entonces, bueno, hablaré, hablaré seriamente con él. Vamos a ver, yo, digamos, iría a, digamos, daría una explicación tanto por la vía del fin como por la vía del principio, ¿no? Y aún añadiría una última cosa. He mencionado la amistad, siguiendo a Canals y siguiendo a Santo Tomás. El tratado de la amistad en Santo Tomás es realmente admirable, creo que poco conocido, y lo recomiendo vivamente, porque toda la ética aristotélica de la amistad la pone al servicio ni más ni menos que de la comprensión de lo que es la caridad, es decir, la unión con Dios, y en esto no tiene ningún problema en recoger toda la herencia neoplatónica, sobre todo de Dionisio, ¿no? En su comentario al De Diminis Nominibus, ¿no? En donde pues, el amor es fuerza unitiva, y esto lo aúna Santo Tomás de forma admirable, porque claro, la amistad lo que permite, Santo Tomás habla en la amistad de dos uniones, una es la unión afectiva y otra es la unión real, secundundan, ¿no? Entonces, la unión afectiva es la unión de aquellos que tienen los mismos sentimientos y se asemejan por los mismos sentimientos. Yo, cuando me casé, pues chocolate no me decía nada, ¿no? Y ahora me encanta el chocolate negro, y cuanto más una proporción, porque bueno, mi mujer le gustaba, en fin, y lo semejante causa semejanza. No solo la semejanza es causa de, sino que luego causa a su vez semejanza. Esto es muy interesante cuando lo explica Santo Tomás en el Tratado de las Pasiones, ¿no? Pues bien, en la amistad se da esa unión afectiva. Tienen los mismos sentidos. Pero ¿a qué se ordena esa unión afectiva? A la unión real por presencia, el texto de San Juan de la Cruz que les he leído, ¿no? El ansia amorosa de unión con el amado lleva a desear contemplar su presencia. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor, que no se cura sino con la presencia y la figura. Dos amigos que tengan los mismos sentimientos, que tengan una unión afectiva y que el uno le diga al otro, no te quiero ver. Oye, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, claro, el amor es en esto lo que lleva a dar plenitud al mismo entendimiento. Porque cuando uno está amando algo que es superior a sí, el entendimiento, el conocimiento, lo que hace es traer el objeto a sí, cabe sí, según el modo del recipiente. Por tanto, si uno conoce agua, la eleva en cierto modo al llevarla al entendimiento, la eleva porque la ha desmaterializado, ¿no? Al abstraer, etc., ¿no? Pero si uno conoce a Dios, nuestro pobre entendimiento lo rebaja. A Dios no, el conocimiento que nosotros tenemos de Él, ¿no? Pero no sucede así con el amor. Y así, en esta vida, dice, es más perfecto amar a Dios que conocerlo, dice Santo Tomás. Es más perfecto amar a Dios que conocerlo, porque es esa ordenación amorosa a lo más perfecto que eleva la potencia cognoscitiva hasta que llegue aquel momento de la visión beatífica en unión amistosa con Dios, en la que podremos contemplar su rostro. Bien, ha sido un comentario así un poco deslavazado, pero en fin, no sé si esto le puede ayudar un poquito. Sí, muchas gracias.
Bueno, yo quería primero agradecer por la gran charla que ha sido y el debate, pero también quería agradecer personalmente al profesor Lázaro porque ha hecho una reivindicación muy buena del pensamiento medieval y de la filosofía medieval, que además yo he vivido en primera persona. Yo estudio Historia y Filología Clásica, tenemos una asignatura que se llama Historia del Pensamiento, donde nos tienen que dar desde Síodo hasta el siglo XIV, y bueno, no llegaron ni hasta el estoicismo romano y dejaron todo lo que era la filosofía medieval por banda. Y además luego en la asignatura que la continúa pues tenemos Historia del Pensamiento 2, donde por ejemplo se centran en los filósofos más, por así decirlo, reconocidos, y pues no se da ni la escuela de Salamanca ni otro tipo de pensadores muy influidos por el pensamiento medieval, y que a mí me parece muy importante. Y yo la verdad que fue una cosa que personalmente me molestó mucho el no dar pues ya ni a Santo Tomás, ni a San Buenaventura, ni a San Anselmo, ni a toda la escolástica, ya ni hablemos de lo abandonados que están, por ejemplo, padres de la Iglesia, ¿no? Eso ya. Pero yo le quería hacer una pregunta, y es que usted ha señalado que es muy importante el siglo XIX y el siglo XX para el olvido de la Edad Media y el olvido del pensamiento medieval en Occidente, pero ¿no cree que todo esto puede empezar en parte con la Reforma Protestante a raíz de una ruptura con la Iglesia Católica, con todo lo que implicaba el pensamiento católico, etcétera, con la sola escritura? Bueno, el protestantismo es, evidentemente, es muy importante. Vamos a ver, por una parte, el protestantismo es muy importante, ahora vamos a hablar, pero por otra parte, el protestantismo no implica tampoco ruptura con la Edad Media. Quiero decir, el protestantismo es muy diferente, lógicamente, de la Edad Media, pero sigue un proceso de lectura que tiene, es decir, que no se puede entender sin la Edad Media. Esto es lo que quiero decir, lógicamente, ¿no? La ruptura es decir, el protestantismo es la ruptura de la mediación. La mediación queda rota. Entonces todo lo que sea mediación queda rota, ¿vale? Es una lectura propia del agustinismo. Y por eso es sola fe, sola escritura, es decir, toda la relación mediana, es decir, toda la capacidad que tenemos, ¿vale? Es decir, digamos que no hay una graduación de imagen-semejanza, y también porque Lutero había realizado una lectura nominalista de Scoto, ¿vale? En Erfurt, pues es lo que se estudiaba básicamente, todo eso sumado a la mística renana, ¿vale? A una lectura particular de la mística renana. Pero lo que acabo de decir es que sin San Agustín, sin la escolástica y sin la mística, no se puede entender tampoco ni siquiera el protestantismo. Pero evidentemente el protestantismo va a hacer una derivación, ahí va a empezar, pero ojo, tampoco, es decir, empieza la derivación, pero tampoco hace una ruptura entre fe y razón, ¿vale? Es una apuesta por una razón, ¿vale? Es decir, una razón que en vez de ser una mediación, digamos un poco lo que él ha dicho, ¿no? ¿Vale? Es decir, lo que se hace es exagerar la voluntad desde un punto de vista nominal, que entonces cae en el nominalismo, en un voluntarismo que no tiene nada que ver con el de Scoto ni nada de eso, ni mucho menos, no, porque el voluntarismo de Scoto es un voluntarismo racional, ¿vale? Porque la razón, decía San Agustín en contra de Fausto, en Dios es entendimiento y voluntad, ¿vale? Por lo tanto es el, ¿vale? Bueno, y entonces hace esa lectura, y entonces, efectivamente ese voluntarismo, ¿verdad?, pues va a hacer una separación. Es decir, digamos, o impide que la razón... Es verdad que había habido excesos, ¿eh? Hay que decir que había excesos de pensamiento racional en la Universidad de París en el siglo XIV y XV que también, pues, ¿vale?, hacían que esto se propiciara, ¿no? Pero lo que viene a decir es decir, el pensamiento no es irracional. Simplemente que la razón es para comprender mi relación directa con Dios es a través de la Biblia. Entonces yo necesito una razón para comprender la palabra de Dios. Pero no una razón intermedia, ¿vale? Es decir, un producto lógico, si queréis, que me ayude a comprender mejor las derivaciones de la lectura hermenéutica. Hay que decir que muchas veces hay abusos. Yo, en un congreso de teología, que estuve en Lovaina, hicimos un análisis de teología sobre los artículos de teología fundamental escritos en los últimos 20 años en lengua portuguesa. Yo era entonces profesor de Historia de la Teología en la Universidad Católica Portuguesa y entendimos eso. Y nos dimos cuenta que en los escritos eran de fundamental y sistemática, ojo.
y nos dimos cuenta que de 25 artículos solo en 2 se mencionaba la Sagrada Escritura. Hombre, joder, pues ahí había algo que fallaba. Ese exceso era lógico, ¿vale? Ese exceso, ¿vale? Pero por otra parte, solo eso es insuficiente. Hace un año con Piotr Rosta, que estuvimos en Santiago de Compostela en una tesis que nos invitaron una tesis sobre Paul Ricoeur. Claro, tú te pones a estudiar a Paul Ricoeur, ¿qué pasa? Que la razón de Ricoeur es una razón verdaderamente insuficiente, porque no deja de ser sino una razón, incluso el símbolo y el signo pierde fuerza, porque simplemente es un símbolo sintáctico y pierde toda la semántica que posibilita en Bonaventura de la intuición a la cointuición, lo que acaba de decir aquí el profesor Enrique. Imposibilita eso. Entonces quiere decir, el protestantismo no anula la razón, sino que hace una razón meramente hermenéutica y rompe la mediación. ¿Cómo se ve mucho la mediación que va a ir poco a poco, que va a hacer primero la emancipación de la razón y después la emancipación de la voluntad? La emancipación de la razón. Cuando la razón se iguala al entendimiento en Kant, y por ejemplo hace una cosa muy curiosa, y es que la éxcitas, ¿os suena a éxcitas? ¿Habéis estudiado la éxcitas? Yo soy de filosofía. ¿Quién es de filosofía? ¿Pues sois de filosofía alguno? Ah, vale. Bueno, en filosofía hay una cosa que se llama pues Scott habla de la éxcitas, ¿vale? Es decir, es la esteidad, la determinación de la materia, que en el fondo es una especie de la intuición que yo tengo para poder comprender las realitas, no la res. La filosofía atomista, aunque él no esté de acuerdo conmigo, es más reísta que realista. Entonces, lo accede a través del espacio-tiempo, es decir, de la determinación en el espacio y tiempo de la cosa. A partir de ahí podemos dar lugar al espacio. ¿Qué hace Kant para romper mediaciones? Me pone el espacio y tiempo como intuición en la mente. Y me rompe. Mete el espacio y tiempo, en vez de yo comprender en la realidad, me la sube a la mente, me la hace, la pone aquí, y entonces ya me rompe toda mediación, y entonces rompe el acceso al númeno. Es imposibilita el acceso al númeno, por la ruptura de la mediación. Kant era un religioso, un protestante, muy aburrido por otra parte, ¿vale? Entonces, pero un tío muy inteligente, ¿no? Sabéis que él se daba enfadado con su sirviente. Esto lo dijo Leonardo Rodríguez Duplasio, da clase aquí, que fue profesor, mi amigo. Entonces, una vez en una conferencia, no sabía, se cabreaba mucho con su sirviente, porque su sirviente era un borrachuzo, vivía así y tal, y dice, jolín, este hombre y al final va a ir al cielo como yo, pero esto cómo puede ser, ¿no? Entonces cuando dice, oye, aquí tiene que haber algo que no puede ser, ¿vale? Y hace los postulados de la razón práctica, vale, bien. Pero bueno, entonces, en este sentido, ¿vale? Entonces, es decir, lo que hace entonces, y es decir, claro, una vez que ya opera eso, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es la irracionalidad de la voluntad. Mi manera de ver difiere que en él, porque yo creo que, bueno, según el pensamiento franciscano, la voluntad no depende, es decir, la voluntad, primero no existe voluntad sum natura, ¿vale? Sino sub ratio, y la voluntad se determina a sí misma. El entendimiento necesita un entendimiento agente, no conocemos una voluntad agente que yo sepa, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso es una discusión filosófica, no pasa nada, ¿vale? Pero, quiero decir, lo que estamos todos de acuerdo es que el romanticismo lo que va a hacer ya es operar la absoluta, es decir, primero al reducir el entendimiento a razón, la voluntad sale totalmente de la esfera racional, y entonces ¿en qué se tiene que abandonar? Pues eso se lo ve muy bien Freud en el deseo, no queda otra. Y entonces ya sí que se opera totalmente, porque la componente de la fe siempre es un componente de la voluntad tiene como virtud el bien, ¿vale? Diferamos en cosas, pero básicamente el entendimiento tiene como virtud la verdad, la voluntad tiene como virtud el bien, ya como se relacionen, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero me da igual. Todo eso forma la libertad y la libertad tiene como virtud el amor. Pero si tú me descapitalizas la razón, me descapitalizas la voluntad, ¿el amor en qué se convierte? El hombre en materia y el amor en deseo. Y lógicamente ahí ya razón y fe se van a separar. Todo esto además tiene una intención política, ojo, todo tiene una intención política. Es decir, el racionalismo tiene que ver, el racionalismo surge ¿vale? Además de las dos iglesias, después ya con la propia capacitación. El racionalismo me vendrá muy bien para la monarquía absoluta, el empirismo me va a venir muy bien para la individuación, que por cierto es una aberración con respecto a la persona, pero eso es otro tema, ¿vale? Para la revolución gloriosa, la nueva manera de entender Inglaterra, ¿vale? Y necesito la emoción para los nacionalismos nuevos que estaban surgiendo, y la materialización para el marxismo. Esto es así.
porque todo está un poco relacionado. ¿Cuál es el motor de decir, por qué Platón hace el mundo de las ideas? Pues posiblemente porque tenía que hacerse una nueva ética para el nuevo mundo griego de Atenas que había cambiado. Y al final tiene que hacer una metafísica. ¿Vale? Es decir, que lo político tampoco lo podemos desgajar, ¿no? Bueno, podríamos hablar de... ¿vale? Pero, por ejemplo, para que veamos esas relaciones, yo he publicado hace poco, y bueno, es un proyecto que he enviado ahora al Ministerio, que no me la darán porque solo dan el 20%, ya te lo digo, lo siento, pero solo el 20% de los proyectos de investigación se lo dan a universidades privadas, ¿vale? Encima ha sido... Pero bueno, que es un poco para ver, analizar los relatos del estado de naturaleza, ¿no? Entonces, yo ya escribí en la revista de Estudios Políticos no hace mucho cómo estos relatos es decir, los relatos de estado de naturaleza del siglo XVIII, que después se revitalizan con Rawls, etcétera, en el siglo XX, tienen un precedente en los relatos del pecado original. Y si no podemos comprender eso, es que no comprendemos nada. Por eso, la política, hay que comprender, de todo deriva, bien para impulsarlo, bien para limitarlo, pero incluso las reacciones que hacemos son reacciones. Por ejemplo, en una época, es decir, ¿qué pasa en el Renacimiento? En el Renacimiento hay un Renacimiento castellano, primero, que no es lo mismo el Renacimiento humanista castellano, que es diferente al italiano, etcétera, pero además, en el fondo, primero que autores como Pico de la Mirandola, etcétera, hombre, son bastante decepcionantes cuando uno estudia teología, porque son muy flojetes, etcétera, ¿vale? Están muy interesantes, revitalizan la literatura, etcétera, es decir, forman narraciones, ¿vale? Las narraciones, ¿vale? Es decir, cuando hay una falta de metafísica, o bien surgen los consensos, Grecia, o bien surgen las narraciones, sobre todo en el emotivismo. ¿Qué ha pasado hoy en nuestra España y en el mundo actual? Nosotros, que somos mayores, estamos escandalizados en política porque decimos no se alcanza el consenso, ¿verdad? El 78 era la constitución del consenso. A los jóvenes eso no tienen ni puñetera. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en una época en la que la escuela de Frankfurt tenía mucha fuerza. La escuela de Frankfurt, Habermas, etcétera, hablaban del consenso. Ya dijo Ratzinger, ya les demostró que el consenso no es nada si no tiene una constitución prepolítica anterior, ética, etcétera. Bueno, eso es otro tema. ¿Qué pasó con la posmetafísica de Lyotard? ¿Qué hace Lyotard? Escribe hace una crítica al lenguaje y dice no se puede hacer ninguna, es decir, no existe ninguna capacitación ni siquiera consensual. Vivimos en la época del relato. ¿De qué hablamos hoy en día? Se habla de consenso, no se habla de relato, y por eso la gente habla del relato, porque ha habido un cambio de modelo antimetafísico. Pues también eso depende de nosotros, ¿vale? En su versión. No sé si me he explicado. Sí. Vale, bien. Gracias. Bueno, yo quisiera expresar dos cosas. Primero, el interés de sendas ponencias y una discrepancia con el profesor Lázaro, que tiene que ver con la interpretación del protestantismo. Como he dicho en la intervención que he tenido con ocasión de la ponencia de esta mañana, en España parece ser que el protestantismo se interpreta única y exclusivamente en clave luterana. El calvinismo. Ya, pero su ponencia no refleja esto, porque la interpretación del protestantismo como un cambio hermenéutico podría valer para una descripción del luteranismo, pero no así del calvinismo. El calvinismo supone una ruptura antropológica básica con la antropología cristiana hasta ese momento, que hoy llamamos católica. Es decir, la predestinación 100%. divide al mundo en dos clases de personas, los salvos y los réprobos, que es una división análoga a la del mundo antiguo, en pueblo y plebs. Entonces, esto no viene por vía evolutiva a través de lo que se ha mencionado antes y que es un lugar común, que es la evolución de la potentia ordinata Dei en potentia universalis juris. Este sería un proceso coadyuvante propio de la Edad Media, propio de la filosofía medieval. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la aparición del calvinismo supone un novum. Un novum absoluto, y la Reforma en ese sentido
es un epíteto mal empleado, porque no hay tal reforma. Lo que hay es una ruptura brutal. Y estamos viviendo un mundo más calvinista que luterano. En el sentido en el que lo que han triunfado son las teologías políticas, es decir, la impronta que el calvinismo ha impreso sobre la sociedad europea y occidental a través de esa deformación antropológica, en la cual tenemos cámaras omnipotentes y omniabarcadoras que pastorean la vida de los réprobos, es decir, de todos los demás, de la plebs, de nosotros. Y estos que se sientan en los escaños de estas cámaras plenipotenciarias que están repartidas por poder en todo el orbe, en primera instancia occidental, pero ya se puede decir por todo el mundo, están constituidos por santos, en el sentido calvinista del término, o por justificados, o por salvos, porque se ha transmitido la teología política en el sentido de Carl Schmitt, que por el mero hecho de haber sido recipiendarios de votos, papeles en una urna, ellos ya están insuflados de una potencia universalis iuris propia del antiguo Dios medieval. Entonces, en ese sentido yo creo que es fundamental incorporar esta diferencia entre calvinismo y luteranismo. Por cierto, hay que añadir que el luteranismo se queda corto, es decir, se queda corto en el sentido de que no profundiza lo suficientemente en las consecuencias que propone, las consecuencias de sola fide y sola escritura. Entonces, en ese sentido se queda a medio camino, y los que realmente tienen razón, en el sentido lógico del término, son los que despeñan esa postura, es decir, los que la llevan a la plomada máxima, que es el resultado de la división del mundo en dos clases de personas radicalmente distintas. ¿Está de acuerdo todo eso? Perfectamente. Bueno, es que no da tiempo a todo. Y muy bien, y de hecho, mira, yo ahora estaba recordando, por ejemplo, hay un discurso sobre la melancolía del obispo John Moore, que en el fondo es una crítica contra el calvinismo escocés, porque en Escocia el calvinismo, y ese calvinismo va a ir mucho a Estados Unidos, es decir, no se puede entender sin eso, es decir, que estoy de acuerdo. Pasa que, pues, imposible, es decir, verlo todo, pero bueno, te lo agradezco mucho ese apunte, porque tienes totalmente, es decir, de hecho, es decir, mira, cuando en el siglo XX yo escribí una cosita sobre las fuentes liberales de la izquierda contemporánea, esta que tenemos ahora, ¿no? Bueno, entonces hay como dos socialdemocracias que se van, a ver si te parece. Hay dos socialdemocracias que en el fondo van a ser una reacción después al Concilio Vaticano II, a la propuesta del concilio, sobre todo del ecumenismo y de la eclesialidad. Y son que no son iguales. Y una que es la que viene de Alemania, que esa sería más luterana, y otra que viene de Estados Unidos vía Suecia, y esa sería calvinista. Que esa es la que ha triunfado por otra parte. ¿Vale? Que estoy de acuerdo. Pero bueno, que sí, bueno, hay una especie de hibridación en donde el luteranismo engendra colectivismo. Efectivamente. Y el colectivismo engendra el socialismo. Y sí, es la reacción. La reacción comunista es al liberalismo luterano, mientras que el otro va a crear toda la vertiente individualismo. El calvinismo. Efectivamente. Y entonces están los dos hibridados. Pero exacto. De estos dos, el que ha sido... El triunfante es el de Suecia, que viene por Suecia. Activo, el calvinista. Eso está el calvinista. No, pero vamos, hasta ahí llego. Perfectamente. Entonces, no, incluso me da para escribir otra cosa. Mira, me está dando... Pero vamos, estoy de acuerdo, yo creo que sí. No, al contrario. Alumnos retengan lo que dicen los maestros. Bueno, muy bien. Thank you. Gracias. Bueno, pues concluimos aquí esta fructífera mesa redonda donde ha habido tanto intercambio de opiniones, y agradeciendo sobre todo muchísimo a los ponentes su aportación, y nada, a ustedes también su asistencia, y recordamos que retomamos con una conferencia a las 4:30, y también damos el aviso de que la mesa de comunicaciones, en lugar de ser a las 7, se adelanta a las 6:30. Muchas gracias.